Hola, hola. Buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Izquierdo sin la Izquierda, el matinal más facho del mundo, por su canal Cap Rev Live, el canal secundario de Capitalismo Revolucionario. Hola, mi nombre es Víctor. Tengo una consulta que hacerte. No sé si lo estuviste hablando en algunos videos anteriores. La verdad es que estaba un poco desconectado con todo este tema de YouTube. ¿Mm? ¿Cuál es tu opinión con respecto, o cuáles crees que fueron las razones por las que el rechazo no ganó el último plebiscito? No, yo creo que Concretamente, o sea, decir, bueno, es que a mí me dio son la impresión de 30 Ujú. años de trabajo político que no se hicieron. Eso es lo que yo creo que la respuesta más simple. 30 años en los que un bando político no hizo ningún trabajo. No trabajó, no generó ideas, no generó difusión, no generó propaganda, no realizó activismo, no realizó movilizaciones. Y esos pasaron la cuenta ahora. Terminaron de pasar la cuenta. Era una deuda que había que cobrar y se cobró con esto. Y bueno, ahora hay que O sea, trabajar los próximos años para que no en el futuro no hayan deudas para cobrar de esta manera. puedo entender esa hipótesis, pero ¿cómo se explica en ese caso de que, por ejemplo, algunos sectores de la derecha chilena haya sacado tan alta votación para, no sé, pues, senadores, diputados, en algunos Porque, sectores porque, específicos? porque el trabajo político que yo estoy hablando no es electoral. El trabajo electoral la derecha lo ha hecho muy bien. De hecho, bastante bien. El trabajo político del que yo estoy hablando es ideológico. Entonces, como no se hizo el trabajo ideológico y sí se hizo el trabajo electoral, entonces, claro, tenemos ciertos representantes que al fin de cuentas ganan, pero si nosotros observamos, tenemos casi la mitad del Parlamento y luego una mitad de esa mitad, la mitad de lo que podríamos llamar comillas la derecha, termina apoyando, participando y aprobando iniciativas de la izquierda, incluso Pero proponiéndolas en el caso de Del Olio o Sandón. Entonces, eso es porque se por perdió qué crees que pasa eso? ideológicamente. Es por un tema netamente porque no existe un filtro ahí? ¿O Es porque es una consecuencia directa de la pérdida del territorio ideológico, porque no se hizo el trabajo ideológico. Los partidos políticos se preocuparon del poder y no de la cultura, no de la ideología, y dejaron eso en manos de la izquierda. Entonces, finalmente, esos pero, partidos fueron colonizados ideológicamente por la izquierda. pero ¿no crees que hay pocos exponentes, por ejemplo, ya que tocaste el tema de la cultura? O sea, uno que pueda decir específicamente, no sé, por ejemplo, darte un ejemplo de Metallica, por ejemplo. Yo podría decir que es una banda que abiertamente no está a favor de alguna ideología de izquierda, pero siento que aquí en Chile no pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, uno podría decir Alberto Plaza, pero Alberto Plaza es un meme a esta altura. Yo te quiero Igual comentar que la que, yo patita, te, yo igual te que quiero contar que Patricia. cuando yo estaba dedicándome profesionalmente a la música, es decir, me ganaba la vida con eso, Ujú. yo recibí una oferta de un sello discográfico, el mismo sello que trabaja con fiscales ad hoc. Y que ¿Ya? cuando se enteraron que yo era de derecha, me eliminaron el contrato y perdieron plata, porque habían gastado un montón en un estudio de grabación y no sé qué, que finalmente perdieron esa plata, con tal de no tener un cantante de derecha en su nómina. Entonces, ¿qué pasa? Que O sea, ¿tú crees que hay una persecución? no, el trabajo es más profundo. Nosotros no tenemos sellos discográficos como para presentar a nuestros artistas. Nosotros no tenemos medios de comunicación para presentar a nuestros artistas. Nosotros Pero, no pero, tenemos... pero, pero, pero eso se condice un poco porque uno desde fuera podría creer que la derecha, y solamente basta con ver los resultados de las votaciones para ver en qué sector demográfico, o sea, sector físico se concentraba la mayor cantidad de gente que votó por el rechazo. Geográfico, geográfico. Entonces, geográfico, claro. Entonces, por ejemplo, si yo pudiese decir, chuta, es que por un tema de plata, pero si ahí se No, es concentra el que, mayor por eso te cantidad. digo, no es un tema de plata. No es que falte plata para hacer las cosas, es que no se hicieron. Por flojera, porque se creyó que la batalla se había ganado, el discurso de Fukuyama, el fin de la historia. ¿Ah? Por mil razones, las personas que tienen ideas como las nuestras no dijeron, oye, qué importante sería tener un sello discográfico, qué importante sería tener control de algún noticiario,
qué importante sería tener periódicos que sean ideológicamente tendenciosos hacia nuestra postura. Qué Ya, pero, importante pero sería convengamos que Canal 13 y Megavisión no son canales de izquierda propiamente tal, o sea, como línea editorial. en Canal 13 sacaron a Hermógenes Pérez de Arce, recuerdo, ¿o no? Fue en Ya, Canal pero 13. pero En Canal una cosa 13, es lo que ocurre. en Canal 13 fue donde me hicieron cagar a mí, donde me fundieron. Ya, pero ahí yo siento que también hubo un poco de responsabilidad tuya al dar la entrevista, creo yo. O No, sea, yo di la en- entrevista a cambio de por publicarla en su integridad y la publiqué íntegramente en mi canal de YouTube. claro, Y si tú ves las dos pero, entrevistas, se nota claramente que Canal 13 lo que hizo fue una, una, una manipulación. Que ya había es hecho el que, año anterior con el tema ¿Mm? de la marcha de los inmigrantes, que también me cortaron un trocito, me entrevistaron 10 minutos, cortaron un trocito 10 segundos y lo metieron en un lado que nada que ver para que yo saliera diciendo algo que nada que ver con lo que dije. No, claro, pero por ejemplo, que, no sé, eso igual podría ser un poco cuestionable en el sentido de que ya probablemente fueron situaciones puntuales, pero por ejemplo un canal de televisión que tiene como constante panelista, no sé, como Marcela Cubillo, que no es alguien de izquierda, o gente de libertad de desarrollo. Sí, pero Entonces yo no, sí, por ejemplo, yo pero podría, si yo no estoy o lo diciendo mismo que, yo no podría estoy decir diciendo que de la. Canal 13 tenga un mensaje de izquierda, yo estoy diciendo que Canal 13 concede el espacio a la izquierda, en tanto existen los canales de izquierda, TVN, ¿Mm? Chilevisión, que son de izquierda, period. ¿Ya? Después existen los canales neutrales, si se quiere, que serían como el Canal 13 o el Mega, y los de derecha, ¿dónde están? Entonces, Es que los que aquí en son Chile no está tan de derecha, arraigado. los que son ¿Mm? de derecha, ¿dónde están? ¿Dónde está Fox News? ¿Dónde está Intereconomía que tienen en Es España? que eso es lo mismo, eso es lo que te iba a contar, de que no pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde uno puede saber que, por ejemplo, Fox News tiene una corriente ideológica marcada. Exacto. Aquí no, aquí como que me da la impresión de que aquí van como tambaleando, no sé, no me gustaría decir lo que por el rating, pero sí como que se siente que dependía de la temperatura del momento, como que van cargando Claro. un poco las noticias. Claro, y en Chile digamos que la gente, los burgueses de este país han decidido que lo importante es ganar plata y dejaron de lado la lucha por la mantención de las bases ideológicas que permiten que ellos ganen plata. Entonces, finalmente se dispararon en los pies y por eso nosotros vemos el de Fruna. No sé si ¿estamos conectados? ¿Estamos hablando? Y Sí. ahora sí se Ya. volvió a conectar. Ya. El de Fruna, me acuerdo que Albeno Espinosa, con el Socias y no sé qué, que son Ujú. agentes culturales de la extrema izquierda, les auspició todo un evento, me acuerdo, en el Teatro de la Universidad de Chile, donde les llenó de bebida y tabletones y no sé qué, y un montón de cuestiones para todos los asistentes. Y ahora resulta Ya. que el dueño de Fruna está siendo perseguido por la izquierda, desde que este tipo se suicidó, etcétera, y más encima ahora que él puso una guardería sanitaria para los niños, para los hijos de sus empleados, para que pudieran trabajar durante la pandemia, y esa guardería, ¿no es cierto?, se la persiguió judicialmente, los diputados de izquierda interpusieron querella y hoy en día está a punto de recibir unas multas gigantes y probablemente otro tipo de sanciones punitivas. Entonces, yo diría que hay una ceguera en la gente de Ujú. nuestro sector que tiene el poder económico que es suicida. Es suicida, bueno, como cualquier ceguera en el fondo. Un ciego. Pero en el caso puntual de Fruna, ¿tú no crees que tenga que ver también con las condiciones laborales que se dan en esa empresa? Porque puta, yo conocí Puede ser, gente. pero ¿Mm? este empleador financió, apoyó y auspició un discurso contrario a sus intereses. Eso es lo que estoy planteando, independiente de que si las condiciones laborales sean malas, buenas. ¿Mm? El discurso que él financió y apoyó es contrario a sus intereses. Eso es lo que yo estoy Pero planteando como punto. al final, como se están dando las condiciones aquí en Chile, ¿no crees que lo importante sería ganar plata? Porque al final uno llega a esa conclusión. O sea, con lo caro que, por ejemplo, sale, no sé, por ejemplo, para alguien de clase media baja poder costear estudios, o sea, salud, etcétera. No es lo importante ganar plata solamente y lo otro es tercero. Ese es el problema, que mucha gente creyó ese discurso, que lo importante es ganar plata y lo demás está resuelto. Y resulta que, bueno, el año pasado nos dimos cuenta que no estaba resuelto.
pero ¿resuelto en qué sentido? ¿Mm? Se entendía que desde la ¿A qué, caída a del qué muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, el problema político respecto a la propiedad privada está resuelto. Y resulta que no era así. Claro, pero que aquí estamos igual lejos de convertirnos en una segunda Unión Soviética o en Venezuela. O No, sea, pero con todo la propiedad todo- privada está en riesgo en este momento. Está en riesgo porque ¿por qué, porque quienes por qué lo la dicen? valoraban no estuvieron dispuestos a protegerla desde el punto de vista ideológico. ¿Y quién la puede expropiar? ¿Mm? O sea, tú lo que estás planteando es que podría haber una expropiación. O sea, lo que se plantea, la Asamblea Constituyente se plantea con la intención de expropiar los fondos de pensiones y con la intención, y manifiesta y expresa de quienes la propusieron. Estoy hablando de Letelier, estoy hablando de Quintana, con la intención de expropiar los derechos de agua. Pero, ¿tú no crees que, por ejemplo, que los derechos de agua sean de privados también perjudica a gente que también está dedicada a la agricultura en esos sectores? O, Sí, efectivamente, pero o, es que cre- o, el o- agua no es o un cre- bien o- infinito, po. El agua no es un bien No, por infinito y supuesto que no. alguien la va a necesitar para regar, y si alguien la tiene para regar, esas gotas de agua que tú tenés para regar, el otro ya no las tiene. No, Eh, pero que, por ejemplo, lo que se está dando ahora, lo que yo entiendo que se está dando ahora es que hay sectores económicos que se están apropiando están comprando, básicamente, están comprando derechos de agua. ¿Mm? Entonces, ¿no Aquí crees donde que yo pueda vivo en una existir parcela tenemos derechos de agua. ya? Y si no tuviéramos derechos de Pero agua, viviríamos en un páramo desolado. O sea, ¿en no qué tenemos sentido? grandes derechos de agua, tenemos lo suficientes como para regar el pastito y los arbolitos y eso. No, pero yo me refiero a que al final termine siendo, porque a mí me da la impresión de que todo se reduce a cuánto es el poder adquisitivo que uno tiene para poder adquirir cosas. Claro, Entonces, claro, entonces yo porque siento que reitero, en porque ese sentido, como no es un bien infinito, tenemos que ver a quién se lo entregamos y obviamente se lo vamos a entregar al que tenga la espalda económica para realizar la mejor labor productiva con ello. Eso no, pero podéis considerarlo injusto, podéis considerarlo justo, pero la otra opción no existe, no, que es no, que no, todos tengan. no lo considero justo ni injusto, pero ¿qué garantía me da que la persona que tiene más recursos pues, va a administrar mejor un recurso que según tú es limitado? Partiendo del hecho de que la persona que tiene más recursos los tiene porque los ha administrado mejor. No sé, eso yo lo podría cuestionar un poco. Eso podría cuestionarse, pero a grandes rasgos es así. Obviamente hay casos y situaciones de todo tipo, pero a grandes rasgos, si lo miramos en la big picture, es así. El que tiene más recursos es porque administra mejor sus recursos, porque si alguien administra mal sus recursos, los pierde rapidito. No, o sea, por supuesto que sí, pero siento yo que también hay mucha gente con plata en esta altura, ¿Mm? y también son plata heredadas. O sea, gente Sí, que, si sí, bien, pero si si esas bien, platas heredadas se administran mal, se pierden. pero no sé, ¿por qué, Luego, el qué, qué mayor tan mal desafío de alguien con plata es enseñarle a sus hijos a administrar la plata para que después, cuando ellos tengan esa plata que heredan, no la pierdan. pero también se ha dado Sí, muchas veces. se ha dado, y por eso te digo, aquel que tiene recursos y no sabe administrarlos los va a perder. Claro, pero que Luego, a mí me da al final de la ecuación, los recursos terminan casi todos y más o menos casi todos en manos de quienes más o menos lo administran mejor. No siempre, no en todos los casos, pero es una tendencia, digamos. entiendo, es que a mí me da la impresión de que parte del disgusto, o si es que se le puede querer llamar de alguna forma, que existe en las calles, ¿Mm? tiene que ver con un tema de falta de oportunidades. O sea, que Claro. la gente que tiene más plata tiene acceso a más cosas que alguien que, por ejemplo, vive en una población en la periferia de Santiago, o que dice llanamente no vive en Santiago. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacéis con eso? O sea, darle más oportunidad a la gente que no tiene oportunidades. Claro, ¿y O cómo sea, ¿cuál es la fórmula para que esa gente que tiene menos oportunidades tenga más oportunidades? ¿Quitándole las o sea, oportunidades a los que tienen muchas oportunidades? Yo creo que no. no, 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 pero yo siento que, por ejemplo, algo que a mí me ha tocado ver, que es, por ejemplo, la situación que pasa, por ejemplo, en las poblaciones. Los cabros deciden dedicarse a ser perros bombas de los traficantes Sí, netamente porque no tienen la oportunidad de poder estudiar, porque estudiar sale caro. O sea, si tú quieres sí. entrar a una buena universidad, tienes que hacer un plan universitario, y ya si llegas a entrar a la universidad tienes que pagar, independiente si es que te dan crédito, beca de excelencia, lo que sea, al final Voy a tienes hacerte que... otra pregunta más interesante. ¿Tú crees que el discurso, la visión ideológica hoy en día dominante en el país, de que yo tengo pocas oportunidades porque el otro tiene más,
¿Es bueno para mí para poder acceder o ampliar o conseguir más oportunidades o es negativo en términos de incentivos? ¿Qué crees tú en respecto de eso específicamente? O sea, si Es yo tengo poca, yo negativo. me he criado en un lugar de pocas oportunidades y hay dos cosas de las que me pueden conseguir, convencer. Me pueden convencer de, tienes pocas oportunidades, por lo tanto tienes que hacer tu mejor esfuerzo para ampliar esas oportunidades, o me pueden convencer de, tú tienes pocas oportunidades porque hay otro que tiene más y te las quitó. ¿Cuál de los dos discursos tiene mejores incentivos para mí, para yo poder mejorar mi nivel de vida y mejorar mi situación? Es que no solamente falta con el incentivo, porque gente que tiene que sacrificarse o tiene que esforzarse el triple, el cuádruple que alguien que, por ejemplo, no sé, po, yo estoy dando mi situación actual, pues yo no, yo nací en una familia de profesionales, entonces yo no tuve problemas como para poder acceder a la educación, ¿Ya? ¿ya? Pero sí yo entré a un colegio emblemático y sí yo vi gente que venía de poblaciones y que no tenían la oportunidad que yo tuve, o sea, yo perfectamente pude Pero, haber entrado a pero mira, te voy a decir algo. El capital más importante que tenés tú no es transferible. El capital más importante que tú tienes no es transferible porque tú, al ser hijo de profesionales, de nuevo nos vamos a pasar del tiempo, pero que estamos conversando algo entretenido, igual que el viernes, Ujú. porque al ser hijo de profesionales tú tienes una cultura de base que es superior. Es decir, tú te criaste en un hogar donde las conversaciones después del almuerzo eran más ricas, más enriquecedoras en términos Ujú. culturales, académicos, etcétera. Porque tú te criaste con personas que tienen un mayor vocabulario, por lo tanto tú a la temprana edad de 3 4 años tenías un Ujú. vocabulario 10 veces superior al del chico este de la población. ¿Cómo transferimos esas Sí. oportunidades? Imposible. Luego tú te fuiste a un liceo emblemático donde te encontraste con chicos que venían de familias pobres y no sé qué, y ellos están en esa situación, en la situación en la que estaban contigo en estos liceos emblemáticos, estaban en una situación de mejorar sus oportunidades, probablemente porque el discurso de sus papás era sácate la cresta para mejorar tus oportunidades. ¿Qué es lo que Ujú. vemos ahora con el Instituto Nacional, que es el liceo emblemático por excelencia? Lo que vemos ahora es que el discurso del Instituto Nacional en los últimos 30 años cambió de este es el lugar donde tú vas a poder ampliar tus oportunidades y conquistar tus sueños a pesar de que eres una persona que viene de una situación de pocas oportunidades, pasó a Ujú. ser este es el lugar donde tú vas a aprender a combatir a quienes te robaron las oportunidades. Y la calidad académica del colegio subió, bajó, bajó. Luego, el punto es discutir sobre cosas reales. Lo real es que no podemos repartir oportunidades porque la mayoría de las oportunidades ni siquiera son materiales, sino que son intangibles, como las que te hablaba yo. Y no podemos repartir oportunidades porque además cuando nosotros intentamos repartir oportunidades en un sentido material, es decir, unos mayores impuestos a los ricos para financiar educación y no sé qué, lo que hacemos es disminuir en términos concretos las oportunidades, dado que esos impuestos que se le realizan a los ricos no van a su consumo, sino que van directamente a sus inversiones y por lo tanto se generan menos puestos de trabajo y menos oportunidades laborales y menos oportunidades de inversión para las Ya, clases medias y bajas. Por, pero si se le hace un impuesto a los super ricos, ¿tú crees que van a dejar de invertir? O sea, o a liceñamente se ver, van a arrancar de esa. si yo tengo 100 millones, ¿ya? Yo tengo 100 millones. Gasto, supongamos yo soy un súper rico, tengo 100 millones todos los meses. Gasto 20 ¿Ya? en vivir como rey, ¿ya? Y invierto los ¿Ya? otros 80. ¿Bien? Ya. Luego yo tengo esos mismos 100 millones. Tú me cobras 30 millones de impuestos a los súper ricos y me quedan 70. Gasto 20 en vivir como rey y me quedan 50 para invertir. Luego, no importa si yo dejo de invertir o sigo invirtiendo, ya cuento con menos dinero para invertir. Por lo tanto, en términos relativos, las oportunidades de la gente más pobre disminuyeron en el factor de los 30 millones que yo estaba poniendo para precisamente dar esas oportunidades. Tanto en la forma como inversiones indirectas, cuando pongo ahorro en el banco y se le presta a otras personas para que pongan empresas, panaderías, negocios pequeños, como en la forma de inversiones directas, como cuando yo pongo una empresa y contrato trabajadores. Por lo tanto, el impuesto a los ricos no perjudica a los ricos. Yo sigo gastando los mismos 20 palos para vivir como rey, pero te perjudica a ti que ya no tienes esa oportunidad laboral y le perjudica al consumidor que ya no tiene esa oportunidad de consumo, esa oportunidad de esa nueva oportunidad de acceder a otras marcas de arroz distintas, tal vez más baratas o de mejor calidad o lo que sea en lo que yo vaya a invertir esos 30 millones distintos, ¿no es cierto? O puede ser cualquier cosa, pero esa cosa tú la perdiste, la sociedad la perdió. No solamente los más ricos, sino también los más pobres y los del medio. Perdieron los trabajos, perdieron la productividad y todo lo demás, y se fue a que el Ministerio de Educación lo gaste en protocolos de género para la universidad estatal o cosas estúpidas por el estilo. Porque finalmente lo que podemos ver en el Estado es que el Estado tiene intereses políticos más que intereses sociales y por lo tanto lo que hace es gastar el dinero en ese tipo de adoctrinamiento, ¿no es cierto? Pero, siguiendo tu lógica, si es que hubiese una buena inversión de los recursos estatales,
O sea, si no se gastara en políticas públicas que al final del día no tienen un impacto real en la sociedad. ¿Dónde se hacen esas buenas inversiones? Pero supongamos que en el escenario idílico que se hiciera. ¿Mm? O sea, las cosas mejorarían. A las grandes fortunas. Las cosas mejorarían bastante si es que los impuestos se gastaran bien, y eso podemos ver que hay países donde los impuestos se gastan mejor que en Chile, no bien, porque en ninguna parte no existe país donde se gasten efectivamente de forma bien, así. Pero que se gastaran mejor, mejoraría las cosas. Pero de nuevo, si nosotros gastáramos bien lo que ya recaudamos, porque Chile recauda en este momento, al año, 70 veces la fortuna de Luxich. Al año. ¿Ya? Si gastáramos bien esa plata no necesitaríamos cobrar más. Con eso alcanzaría y sobraría. Ya, pero nosotros estamos siendo, entre comillas, administrados por un gobierno de, entre comillas, derecha. Entonces, muchísimas más comillas. Sí, entonces lo que trato de interpretar de lo que tú me estás diciendo es que al final esto no tiene que ver con un tema de sesgo político, sino que tiene que ver con un tema de administración de recursos públicos. Es que la administración de recursos públicos es un problema. Esta es una cosa en la que los liberales tienen razón y no hay vuelta que darle. En el mundo la administración de recursos públicos es mala. En algunos lugares es menos mala, en otros lugares es más mala. En Chile es pésima. ¿Podríamos tener una mejor administración de recursos? ¿Eso sería bueno para todos? Sí. Pero finalmente la administración buena de los recursos públicos es un imposible. No se ha dado en la historia, y luego ya ponerme a explicar todas los recovecos de teoría económica de por qué, que son de la escuela Public Choice, ¿no es cierto?, de Chicago, de por qué eso es imposible. Eso ya sería para un programa larguísimo. Pero efectivamente es imposible que los recursos públicos se administren bien. Lo mejor que pueden hacer es administrarse menos mal. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy profesional y he estado trabajando para el servicio de salud, en la parte de proyectos. Bueno, nosotros tenemos uno de los servicios uno de las salud públicas más eficientes del planeta. Eso lo dijo Mañalich, pero es verdad. Mira, no lo sé. Eficiente no es lo mismo que efectiva. Eficiente. Plata que entra, personas que se sanan. Ese es el cálculo. No, pero lo que yo quería decir al respecto es que yo trabajando para un servicio, para el organismo estatal, tanto derecha como izquierda, hay gente que está apernada en cargos políticos. O sea, hay gente que, porque es amigo de... Entonces, si con eso me das mucho la razón. Por eso, si el grueso de los problemas tiene que ser un tema de administración de fondos públicos, entonces, ¿qué me garantiza de que... Fíjate tú, Chile a nivel mundial es uno de los países que tiene la mejor eficiencia en el ámbito de salud pública. Es decir, que por cada $1.000.000 que Chile gasta en salud pública se mejora más gente que en otros lados. ¿Vale? Esa es básicamente la ecuación para sacar la eficiencia de salud pública. ¿Cuánta gente se mejora con cuánta plata se está gastando? Entonces Chile aprovecha mejor los recursos que la mayoría de los países del mundo. Creo que estamos en el 4º o 5º puesto en términos de la salud pública. Lo administramos mejor, y aún así tú mismo eres testigo de que lo administramos pésimo. Entonces es un problema, es un problema de la naturaleza del Estado moderno. No es un problema del... Ahí tengo mis dudas, porque igual yo he tenido varios casos de conocidos que le han muerto familiares esperando operaciones. Sí. Ahora, eso no tiene relación con lo otro. No sé si esa es una tendencia mundial, de que haya alguien que tenga que esperar 6 meses a que lo estén operando, por ejemplo. Ese es otro tema, el tema de las listas de espera. Pero claro, si tú, por ejemplo, ves sistemas que gastan muchísimo más dinero por paciente que Chile, el triple o el cuádruple, vas a encontrar que esos países tienen menos listas de espera, más gente que se mejora, pero efectivamente ellos están gastando el cuádruple. Por lo tanto, eso no es un reclamo de eficiencia, es un reclamo de eficacia. Cuando hablamos de eficiencia, lo que hablamos es de cuando yo pesco 10 lucas y meto 10 lucas, meto $10 millones al servicio de salud, ¿cuánta gente efectivamente se va a mejorar, se va a ir para su casa sana con esa plata? Ese es el tema de eficiencia. La eficacia es sanarlo a todos. En España, por ejemplo, sanan a casi todo el mundo. Tienen un sistema de salud público buenísimo, pero gastan por paciente como 5 o 6 veces lo que gasta Chile. Luego su eficiencia es muy inferior a la nuestra. ¿Y por qué no se puede invertir más? O sea, si que nosotros tenemos una buena administración de los recursos en ese aspecto, ¿por qué no se puede gastar o pedir más? No sé si buena, mejor que el resto, pero tú mismo estás diciendo que haya pernado.
No, pero si se pudiesen aumentar en vía de impuestos, ¿no crees que sería algo razonable? O Yo creo que si pudiésemos aumentar el gasto de salud sería algo bueno, pero creo que sería mejor aún todavía si nosotros sacáramos de los programas de salud público todo aquello que no es en esencia público. O sea, hay un montón de cosas, problemas de salud efectivos, pero que no afectan al público, sino que afectan a personas individuales en su individualidad y en sus propios problemas, son problemas personales de personas individuales. Son problemas de salud, pero son problemas personales. Por ejemplo, hoy en día están tratando de impulsar esto de la guatita delantal. Ese es un problema de salud que no es público, eso es un problema de salud privado. Tú tienes un problema con tu aspecto físico y tú tienes que juntar plata y ir a la cirugía plástica. Y Chile incluye y introduce muchos problemas de salud privado en las cosas de salud pública. Los tratamientos de los enfermos de SIDA no deberían ser un problema de salud pública. Y ahí se va mucha plata. Mucha plata. Eso debería ser un problema de salud privado. Somos estamos dentro de uno de los 3 países únicos en el mundo que tratan a las personas ya contagiadas, ojo, de VIH como problema de salud pública. Somos el paraíso, vienen todos los buenos con SIDA de todo el mundo a tratarse acá porque el tratamiento acá es gratis. Solo hay 3 países en el mundo en que lo es. Luego, ahí también hay una buena forma de poner los recursos en lo que efectivamente es salud pública, enfermedades que afectan a todo el mundo, que son contagiosas principalmente, enfocarse en las contagiosas, enfocarse en aquellas que afectan a todo el mundo, enfocarse también en cosas preventivas como disminución del consumo del tabaco, disminución del consumo del alcohol, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con que ese aumento, porque eso es lo que me pasa a mí, yo creo que ese aumentos de impuestos para aumentar el presupuesto de salud va a significar que a más travestis le pongan teta. Y ahí es donde yo digo, bueno, espérate, pues es problema tuyo. Si tú querés ser travesti y ponerte teta, no es problema de la sociedad, no es problema público, es problema personal, privado tuyo. Entonces, a mí me da esa sospecha. Entendiendo que que todos los problemas tienen que ver con un tema de administración de fondos públicos, y que esto es una tendencia que se ha dado tanto en gobiernos de izquierda y gobiernos de, entre comillas, derecha. Sí, porque es consustancial al Estado moderno. Entonces, ¿qué se podría hacer de aquí al futuro? O sea, si no hay ningún partido político o ningún tipo de presidenciable que esté exento de esa tendencia de meter, por ejemplo, a familiares, amigos o a toda una fundación completa a trabajar en el aparataje público, entonces, yo la verdad es que no lo sé. ¿Qué alternativas nos queda para tratar de evitar eso? No tengo muchas alternativas ni muchas respuestas para esa pregunta. Lo que yo te puedo plantear es que el problema es complejo, la solución no es echar más plata. Meter más plata al horno no resuelve el problema. O si lo resuelve, también va siendo más ineficiente el asunto y también, ¿no es cierto?, va sirviendo para que lleguen todos estos freeriders, ¿no es cierto? Eso que te decía yo, que si a mí me cobran más impuestos para mejorar el sistema de salud, yo no sé si me lo están cobrando efectivamente para que la gente no se muera esperando que la operen o para ponerle teta a los travestis. Porque no confío que mi sistema político esté pensando en efectivamente que la gente se mejore, sí, pero sí estoy seguro que está muy preocupado de que haya más transexuales, porque eso es lo que han manifestado en sus leyes, en sus discursos y todo lo demás. Por lo tanto, me cuesta dar ese peso, no porque yo no quiera que ese peso se gaste en que alguien se mejore, sino porque yo creo que estos buenos lo van a gastar en otras cosas que nada que ver, en darle hormonas a niños de 10 años que se creen mujer. Entonces, ¿tú no crees que deberían darle más atribución a Contraloría, por ejemplo, a instituciones que podrían hacer un rol más fiscalizador? Sí, puede ser, no lo sé, como te digo, yo no tengo la respuesta para esto, gracias a Dios, estoy en una relación con una mujer que hizo una magíster en administración de negocios de salud y tema de administración de recursos de salud en Harvard, así que le voy a preguntar qué anda, pero yo no soy un experto en este tema, o sea, tendría que venir ella, sentarse y hablarlo y no voy a exponerla. Así que, eso. Oye, lo último que quería preguntarte, a mí me surgió la duda porque hace un tiempo atrás yo había visto, es que yo tengo mucha gente en redes sociales que es derechamente de izquierda, ¿ya? Y de repente me llegan algunos como publicaciones, videos y todo, y vi uno donde tú estabas anunciando que te ibas a retirar de YouTube. Sí. Entonces, para mí fue una sorpresa ver de nuevo una transmisión tuya. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me tuve un retiro que duró poco, yo pensaba que iba a durar más. En realidad yo pensaba que necesitaba salir para siempre y no, en realidad necesitaba un descanso. Tomé un descanso un par de meses. Fue bueno, fue muy bueno. ¿Pero qué te motivó a volver? De pronto lo que pasaba que yo sentía la necesidad de comunicarme masivamente como lo había venido haciendo durante muchos años.
y entonces no lo hacía porque decía, no, porque ya me retiré. Pero era como una autorrestricción un poco penca. Entonces después saqué un par de videos así como que no quería la cosa, saqué 2 videitos. Y dije, es como un desorden, es como un caos, ¿no es cierto? No estoy en YouTube, pero cuando me dan ganas hago un video y lo subo, y entonces es como una cosa bien desordenada, bien pendeja. Vamos a volver como corresponde a hacer un programa. Eso fue lo que... Vi el extracto de la entrevista con Crypto, y a mí la impresión que me dio es que tú tenías poco apoyo y que la gente que veía tus videos era gente que básicamente te estaba troleando. Sí, y de hecho, efectivamente. Ese extracto de esa entrevista yo la vi en una página que se dedica a ver tu transmisión y a trolearte. Que creo que me encanta, me hacen fama. Personas de izquierda, o sea, personas de derecha, con conversaciones cringe o algo así. Sí. Conservadores diciendo cosas que dan cringe, esa página. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué cambia? Vayan y denle me gusta, porque esos buenos me hacen fama. Así que denle me gusta, apóyenlo. ¿Qué cambia el discurso que tuviste en ese momento con Crypto con el de ahora? Mira, lo primero es que noté, haciendo un análisis objetivo de mis canales de YouTube, que efectivamente mi canal principal estaba muy infectado de gente que iba a molestar y que iba a hinchar las pelotas, pero que mis canales secundarios y terceros no. Por eso estamos en mi canal secundario, por ejemplo. Después hice también un análisis financiero de mis canales y del costo de producción y de cuánto me reportaba cada uno, viendo que el canal principal estaba desmonetizado de YouTube, que cuando subía contenido de ese canal llegaban solamente los de izquierda y que no generaba ni siquiera donaciones, y viendo que mi canal secundario tenía un ritmo totalmente contrario, llega toda la gente que me tiene buena, se genera monetización, o sea, YouTube lo está monetizando y además se generan donaciones. Decidí correrme al canal secundario, y claro, sentí esa necesidad de comunicarme con todos. Entonces decidí, al principio hice un par de videos, como te decía, así como al lote, y después dije, no, lo voy a hacer al lote, voy a hacerlo ordenado, voy a hacer un programa de lunes a viernes donde me desahogo, me relajo, y vamos también por suplir esa necesidad más emocional mía. El resto del día yo me dedico a otra cosa. ¿No es como dice un moderador aquí en los comentarios que fue una pataleta tuya? No sé si una pataleta. Mi intención de irme para siempre era cierta, pero después, claro, pasa que es como, bueno, esto es como la droga también un poco, ¿no es cierto? Es como una recaída, la necesidad de volver, una necesidad casi fisiológica de volver. Yo igual tendría un poco más de cuidado en decir eso, porque podría ser una adicción a las redes sociales. Sí, me han dicho que tengo adicción a las redes sociales. No en tema de adicción, pero esto podría ser un meme. ¿Qué cosa? ¿Decir que era adicto? ¿A YouTube? Sí, soy adicto a YouTube, parece. No sé, sentí mucha angustia de no estar. Entiendo. No sé, a mí no me preocupa, ¿no? Si quieren hacer memes, a mí me da lo mismo. Yo no sé por qué a la gente de mi bando como que se preocupa. Oye, te hicieron un meme, pusieron que me importa una raja. Buena onda, hagan muchos memes, hagan más memes todavía. Y por el otro lado dicen, le hicimos un meme, lo destruimos. No, aquí estoy, hola. Es que el grueso de los memes que salen tienen que ver con tu posible adicción a algún tipo de droga. Pues yo no tomo ni copete, hombre. Yo soy adicto a la Coca-Cola y soy adicto al YouTube, parece, y al cigarro. Parece que al YouTube. Ya. Pero ahora que toqué el tema, ya para concluir, esos como movimientos espasmáticos que tienes de repente. Yo tengo síndrome multiansioso y tengo el síndrome del pie inquieto. Y esas dos cosas me hacen estar así todo el rato, así, moviéndome. Ya. Y de repente te estés agachando y saliendo de cámara, no tiene que ver con que... Espérate, está entrando una llamada entre medio. ¿Qué cosa? Que, por ejemplo, no sé, porque a veces como que los mismos movimientos, que a veces salgas de cámara, bajes un poco, no tiene que ver con consumo de nada. No, tiene que ver con que tengo la cagada aquí, se me caen cosas y... ya. O voy a buscar el encendedor. No sé, si alguien cree que yo me agacho y me pego un jale. Es mucha fantasía. Yo creo que esta gente, de verdad, ellos consumen tantas drogas que creen que uno no es la misma. Puede ser, Ya, eso bueno, es todo. Lo dejamos hasta acá porque ya me pasé media hora, chillo, no sigan llamando, tocar guitarra y terminar. Les recuerdo que vean Izquierdo sin la izquierda todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día aquí en CapRev Live.
que como pueden ver abajo, ¿no es cierto?, es la señal secundaria de capitalismo revolucionario. Capitalismo revolucionario es la señal primaria, CapRef Live es la señal secundaria y CapRef 3 es la señal terciaria, si se quiere.